Seguimos nuevamente en Pura Vida Cada Día en esta edición bicentenario, y habíamos quedado pendientes de la aparición del cine. Contanos, Así es, Analía. ¿cómo llegó el cine a Argentina? Bueno, acá vamos a adelantarnos hasta fines del siglo XIX. En 1897, desde Francia, León Gaumont trajo las primeras cámaras a estas latitudes. Y con un fotógrafo, entonces fotógrafos, no existía la profesión de camarógrafo, comenzaron a hacer los primeros ensayos en la prehistoria, podríamos decir, de la historia del cine nacional. En 1900, ¿quién fue ese primer camarógrafo? Eugenio Pi. En 1900 está y se mantiene todavía un segmento del primer registro fílmico realizado en nuestro país. Fue tomado el 25 de octubre de 1900, ahí estamos compartiendo imágenes, y es el presidente argentino, Julio Argentino Roca, que está recibiendo al presidente electo de Brasil, Manuel Ferraz de Campos Salles. Sí. Octubre de 1900, viaje del doctor Campos Salles a Buenos Aires. Los primeros registros claramente eran noticiosos. Le muestran a Roca la filmación y dijo: esto no va a servir para la posteridad porque vamos a parecer una banda de locos epilépticos. Porque el movimiento... Claro, así tenía que- pocos cuadros. Había algo en la reproducción del movimiento que ahí se ve, ¿no? Que Sí. no tiene la calidad en cuanto a la cantidad de cuadros por segundo del movimiento, entonces parece como que van con Y también los tenemos saltitos, ¿no? el primer No registro- servía para la posteridad, pero... Quedó, Se es filmó en una 1900, estamos en el 2016, 116 años después lo estamos ahora emitiendo a lo largo de todo el país, el primer registro fílmico del cine. Y además, ¿cuánto cambiaría la vida de la gente la aparición de esto, Eduardo? Sí, es impresionante. De hecho, la Argentina va a desarrollar todo lo fílmico a tal punto que el doctor Alejandro Posadas realiza la primera filmación en la historia del mundo de una operación quirúrgica. Que es una película que es un hito en el mundo, se la ha reproducido por La tenemos, millones. Eduardo, Claro. tenemos bueno, para verla. vimos. Es Ahí extraordinario. está, ahí lo estamos viendo, sí. Bueno, el primer uso, ¿no?, del registro fílmico fue formativo, ¿no?, de instrucción e informativo, registros de actividad política. Ahora, en realidad, el cine, como lo conocemos ahora, la ficción, ¿cuándo comenzó? A partir de 1909. Ahí hay como una segunda etapa en la historia del cine. En nuestro país, la primera película que contó una historia fue Una historia patria, La Revolución de Mayo, realizada por Mario Gallo, un director italiano que había llegado a nuestro país en 1905. Y esta película, Revolución de Mayo, y estamos compartiendo imágenes, se conserva una copia incompleta en la Cinemateca Argentina. Fue estrenada el 22 de mayo de 1909, conmemorando un aniversario del Cabildo Abierto, Es ¿no? muy interesante porque las primeras películas tienen que ver con la historia. Después hay una que se ha extraviado, que es el asesinato de Dorrego, con lo cual marca el impacto que esa guerra civil todavía un siglo atrás tenía. Uno puede ver estas películas, son ¿Y magníficas. las salas de cine cómo eran? En realidad no existían salas de cine, comenzó No. en los teatros. En los teatros. En los teatros, porque pensemos que las primeras películas en el mundo eran de 5 o 6 años antes. Es decir, la Argentina estaba ahí A la par nomás. del desarrollo mundial. Exactamente. No es que llegó aquí mucho tiempo después. Otro hito fue la primera película sonora. Argentina, primera Claro. vez que el cine agregaba, además de la imagen, el sonido. ¿Cómo se llamó esa película? ¿O cuál género musical estuvo referido esta película? Bueno, tango. 1933. Ahí compartimos imágenes. Primer largometraje argentino sonoro. Es una seguidilla de temas musicales, claramente era lo nuevo, era el experimento, había que mostrarlo. Azucena Maizani, Libertad Lamarque, Tita Merelo, Pepe Arias, Alberto Gómez. ¿Quién filmó todo esto? Otra vez, Eugenio Pi. Podríamos decir es el primer registro, la primera persona que mantuvo esta profesión de realizador de cine en nuestro país. Argentina Sonofilm, miren. Argentina Sonofilm. 1933, primera película, Argentina Sonofilm, el nuevo invento, la nueva manera de entretener, ¿no? También, a partir de la imagen, pero también el sonido. Incluso en la Argentina se hace la primera
caricatura en colores del mundo, que fue Upa, la historia del hermano de Patoruzú. Claro. ¿No? Y Walt Disney tomó muchos tips de lo que fueron las primeras películas eran cortometrajes de caricaturas en la Argentina. Y antes del desarrollo del sonido, en realidad el cine ponía imágenes mudas y estaba la banda sonora en vivo, ¿no? En las salas, musicalizado al instante. Ahora que vos hablas de cine, de esta difusión que va a ser después la de los géneros, ¿no? Aparecen los géneros. Sí. Ya en literatura había en el mundo la aparición de la novela policial. Estaba Poe, estaba en Francia el inspector Dupin, pero ¿quién escribe la primera novela policial en castellano? ¿Quién? Un argentino. Como siempre, todo lo primero, ¿viste? Sí. Para arrancar somos geniales. Raúl Gualéis, que en realidad su nombre era Luis Varela, cambia las letras, ¿no es cierto?, de su nombre, es un anagrama. Él escribe en 1877, todavía Conan Doyle no había escrito el Sherlock Holmes. Ah, mira. Él escribe una novela policial escrita en castellano, pero por supuesto no puede hacer ese salto tan enorme, así que la sitúa donde transcurrían las novelas policiales que él leía, que venían de Europa, en el Bois de Boulogne, o sea, en el bosque del París, que como serían los bosques de Palermo, acá. Ajá. Entonces ahí aparece un cadáver y tienen este inspector que investiga. Ahora fue reeditada acá en Buenos Aires por Adriana Hidalgo, si lo quieren ver. Es una novela muy divertida. La primera novela policial escrita en castellano se escribió en Argentina. Qué maravilla, siempre los argentinos. Ana, seguimos avanzando en el tiempo y llegamos a otro momento histórico que marcaría la vida de los argentinos. Sí, llegamos a otro momento histórico porque contábamos, ¿no? Tuvimos la Declaración de la Independencia, tuvimos la Constitución Nacional y en ese periodo, después de la Constitución Nacional, empezó a formarse el país en términos institucionales. Se empezaron a crear las elecciones, el voto, hasta ese momento muy reducido, y quienes accedían al poder eran las clases dominantes, la oligarquía, la élite argentina, y no tenía acceso ninguno, la clase media, y el voto también estaba muy restringido. ¿Qué pasó? Durante la campaña electoral de Luis Sáenz Peña, prometió hacer una reforma política. Y esa reforma política llegó en 1912 con la famosa Ley Sáenz Peña, que en realidad el número era la Ley 8.871 de la Argentina, que era una gran reforma política, pero la recordamos principalmente porque permitió el voto secreto y obligatorio, con lo cual el fraude electoral quedó, podemos decir desterrado, tal vez sea mucho, pero por lo menos mucho más complicado el fraude electoral, y de esa manera se permitió que la clase media, también en términos simbólicos lo decimos, llegue al poder. ¿Con quién? Con Hipólito Yrigoyen como el primer presidente que venía de un partido, que venía de la clase media, que ya no era la oligarquía o la élite dominante de la Argentina, sino que estábamos hablando de luego de las revoluciones o de los intentos revolucionarios de la UCR en los primeros años del siglo XX, llegó finalmente al poder a través del voto secreto y obligatorio y del sufragio universal que permitió la Ley Sáenz Peña. Es muy interesante porque la propuesta de Roque Sáenz Peña, que formaba parte de esa élite que llamamos la generación del 80, que había logrado éxitos extraordinarios en el terreno educativo, en el terreno económico, en el terreno social, faltaba una modernización política, y lo que es muy interesante es que Roque Sáenz Peña lleva adelante una reforma que ponía en riesgo el poder para la propia élite, clase. lo cual es sumamente interesante porque lo pone a Roque Sáenz Peña como un estadista que no especuló con su poder, sino con el progreso del país. Claro. Y de hecho gana el radicalismo, que era una suerte de, digamos, oposición sistémica, ¿no? A veces cuando yo lo charlo con algunos radicales no les gusta mucho, pero los gobiernos de Hipólito Yrigoyen y Alvear de alguna manera siguen las grandes políticas. La ley 1420 que hablábamos hace un rato, que fue la ley
de educación común, los radicales la llevan a la universidad con la reforma universitaria. Es decir, era un país que iba progresando y ese progreso no se detenía. Hace ahora exactamente 100 años, es decir, que es como el hito intermedio en estos 200 años que estamos viendo. La gran medida, la más importante que haya tomado Hipólito Yrigoyen en su gobierno. Es muy interesante la pregunta. Él toma varias decisiones. Una fue mantener la política neutral de la Argentina en la guerra. El mundo estaba sumido en una guerra terrible, la guerra europea, la Primera Guerra Mundial. Después Yrigoyen, que significa el acceso al poder de las clases medias, también va a desarrollar un incipiente intervencionismo del Estado en ciertas actividades económicas. Su gran, digamos, acción emblemática en la economía fue la fundación de yacimientos petrolíferos fiscales, que después Alvear va a nombrar a Mosconi allí. Es muy interesante porque esa fue la primera empresa petrolera estatal de la historia del mundo. No había, era todo, hasta ese momento era todo privado. Y hay una anécdota interesante. La destilería de La Plata se firmó el contrato y se inauguró a los 8 meses. Y era una de las destilerías de petróleo más grandes del mundo. Wow. Hacíamos las cosas más rápido. Sí, ¿no? Bueno, es así. Seguimos avanzando y aparece, gracias al experimento de un par de locos, los locos de la azotea, la radio. Así es, la radio. La radio como medio de comunicación, como lo conocemos hoy, tiene su hito, su primera emisión en nuestro país. Fueron los locos de la azotea, este grupo encabezado por Enrique Susini, la primera transmisión de un grupo con un transmisor y que llegaba ese mensaje a público, a determinadas casas. Había en ese momento únicamente 50 receptores. Se transmitió la ópera Parsifal el 27 de agosto de 1920, directamente desde el Teatro Coliseo, que en ese momento quedaba en Cerrito y Charcas. Y la historia de cómo se realizó esta primera emisión de radio es muy particular, porque Enrique Susini y 4 personas más, muy jóvenes ellos, Eduardo, esto me puede ayudar bien, creo que el mayor tenía 25 años cuando ocurrió. Ellos primero viajan a Francia, siendo médicos. Otorrino es, por ejemplo, Enrique Susini, para estudiar los efectos de los gases paralizantes durante la Primera Guerra Mundial. Y mientras están allí, ve que la gente está descartando transmisores, válvulas, equipos de radios que habían sido usados y descartados, pero que habían sido principalmente usados en las transmisiones de comunicación para la guerra. Trae toda esa aparatología a nuestro país y entre ellos arman el primer transmisor y también arman algunos de los primeros equipos a válvula. Con chatarra. Podríamos decir con lo que en Francia consideraron chatarra. Basura. Pero ¿qué particularidad tiene? El arte del reciclado. Claro, el arte del reciclado. La imaginación, ¿no? Sí, además. claro. ¿Qué particularidad tiene? Que si bien el soporte como emisión, usando las ondas radiales a distancia, ya era un invento y ya se utilizaba, fue la primera vez que se programó, que hubo, acá estamos escuchando esa primera, es el sonido original. No, es una reproducción, no es el sonido original. Que llegó a escucharse incluso en Brasil, Recreación ¿no? de la primera transmisión. Llegó a escucharse incluso en Brasil, ¿verdad? Llegó a Río de Janeiro, fue, como muy bien decía Analía, la primera vez que se transmitió avisando que a tal hora se iba a transmitir algo, y como eran muy improvisados, muy creativos, se dice que el primer gong que la radiofonía mundial emitió al aire fue una lata de dulce de batata esnaola que le pegaron con una cuchara. A las 21 horas del 27 de agosto de 1920, y la emisión comenzó con Enrique Susini diciendo: señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal. Y comienza, ¿no? Entonces después... Fue el locutor. Susini es uno de esos personajes geniales de la Argentina. Fue el primer camarógrafo de la televisión argentina, luego un gran médico y, digamos, se dedicaba a estas cosas, un pionero.
y él fue el padre, digamos, de la radiofonía, porque él después siguió muy vinculado, sus amigos médicos se dedicaron más bien a la medicina y curiosamente su segundo nombre era como un anticipo, a veces los nombres te marcan Enrique Telémaco. Es decir, mirá. que iba a transmitir movimiento a Y través se dedicaba a la del aire. Bueno, y hablando- otorrinolaringología, ¿no? Laringología. Sí. Y hablando de marcar, pasamos a otra fecha que también marcaría para siempre la historia nacional y es el 17 de octubre de 1945, Ana. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, en la lógica que tratamos de venir, que le venimos contando, les decimos cuáles fueron también los cambios sociales y Sí. qué posibilidades de llegar al poder empezó a tener la población argentina. Les contábamos de la ley Sáenz Peña, que había permitido la llegada de la clase media al poder, y el 17 de octubre del 45 permite de alguna manera también que las clases trabajadoras se incorporen al poder en Argentina. Estamos hablando de este día que fue histórico, que si bien no es la llegada de Perón, porque Perón ya venía en el gobierno, de hecho integraba el gobierno que venía hasta ese momento a través de la Secretaría de Trabajo, y ahí fue el gran aporte que hizo Perón desde ese momento, y que fue que aglutinó un movimiento obrero que desde la formación de la CGT y desde incluso antes, desde el inicio de tiempos del movimiento obrero, estaba muy atomizado, muy polarizado, y logró Perón aglutinar de alguna manera, aunque siguió habiendo sectores que no eran peronistas, pero de alguna manera el movimiento obrero se organizó detrás de la figura de Juan Domingo Perón, y fue quien salió a la calle sin permiso ninguno, porque le cerraron todos los pasos y la gente salió igual a la calle. Y cruzó, hasta está la anécdota del cruzo a nado del riachuelo, de la gente intentando llegar a la Plaza de Mayo, y la famosa foto de las patas en la fuente como un gesto de decir: esto no se está permitido y lo hacemos igual. Hacía calor y tenían los pies cansados de tanto caminar y metieron las patas en la fuente, los famosos cabecitas negras, a quienes les estaba negado el pedir por lo que querían y por pelear por sus derechos. Y de esa manera el pueblo salió a pedir por un Perón que había sido detenido, que estaba preso en la isla Martín García, para que se le permitiera participar de las elecciones, y finalmente en 1946 llegó a la presidencia. Eduardo. Es muy interesante porque para los historiadores hay temas que son muy polémicos y cuando están en el mito es complicado tratarlos desde lo documental. Sí. El 17 de octubre del 45 se calcula que hubo en la Plaza de Mayo 5.000 personas. Sin embargo, el efecto político fue absolutamente impresionante. Como si fuese de el pueblo hecho, entero. es muy Pero había un interesante. hashtag para juntarse, ojo. O sea, No. era como Había un que hashtag. se juntó El 17 gente. Vamos a la plaza. El 17 de octubre fue una movilización organizada por quien era el líder sindical de ese momento, Cipriano Reyes, Ajá. que participa viniendo desde Berisso. Se fueron generando una serie de mitos, por ejemplo... El del riachuelo, el de no riachuelo. está. Los puentes se quedaron bajos por orden del presidente Farrell y, por ejemplo, Evita no estaba en Buenos Aires. Sin embargo, hay una confitería en Buenos Aires que tiene una placa que dice: desde aquí, el 17 de octubre, Evita con los descamisados fue rumbo a la Plaza de Mayo. Ya estaba en Junín. Pero digo, Claro. esto es una excelente Quizás muestra de cuando cómo volvió de Junín. los hechos son importantes por sus consecuencias Claro. y no por lo que fueron, ¿no? Porque Exactamente. O cómo se dieron en ese momento. exactamente, es un momento sumamente interesante. Hay que decir que, digamos, la clase obrera votaba. Hay que decir que el mundo estaba en medio de la Segunda Guerra Mundial y que Perón tuvo una visión sumamente astuta del momento que se vivía. Él se pone a la cabeza, de hecho él pide ser secretario de Trabajo y Previsión, que para los militares que lo acompañaron en el golpe de Estado del 43, dijeron: qué suerte que Perón se ocupe de eso, así lo sacamos del medio. Esa fue sintieron como un alivio que Perón se ocupara de esa oficina tan poco importante. Sí. Y junto con Domingo Mercante, que después va a ser el corazón de Perón, organizaron alrededor de esa Secretaría de Trabajo y Previsión Sí. que todo lo que fue la organización sindical que apoyó a Perón en el 46 y que lo lleva a las elecciones, y que en esa
en ese natural progreso de la Argentina llega el voto femenino, que es tardío en el contexto, por ejemplo, de Sudamérica. La Argentina es de los últimos países en los que la mujer vota, y Perón tiene una frase extraordinaria que dice: la primera elección la vamos a ganar con los hombres, la segunda con las mujeres y la tercera con los chicos. Y fue literalmente así, ¿no? Eduardo, bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo, todavía nos queda un montón por caminar, lo haremos sin vos porque sabemos que tenés que irte, pero no quiero despedirte sin antes una reflexión acerca de estos 200 años en Argentina desde la independencia. Bueno, te agradezco la oportunidad. Yo creo que tenemos que recuperar ese estándar, esa vara ética que los hombres de 1816 tuvieron, que fue hacer lo que hay que hacer, no conformarnos con hacer lo que podemos hacer. Entonces, tenemos que lograr ese sueño de los padres fundacionales, que fue hacer de la Argentina, que en aquel antiguo lenguaje era levantar en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, y convertir a la Argentina en el gran país que soñaron los padres fundacionales, los padres constituyentes, y después una larga serie de hombres. Nosotros tenemos la gran ventaja de que mucho del trabajo está hecho. Nosotros vamos a celebrar por primera vez en 200 años un aniversario redondo de la independencia sin conflictos. En 1866 la Argentina estaba en la guerra contra el Paraguay. En 1916 la Primera Guerra Mundial. En 1966, 10 días después del golpe de Estado que derrocó a Ilia. Esta vez el país normal va a celebrar los 200 años, o sea que se presenta como una oportunidad para, haciendo las cosas bien, hacer de la Argentina el mejor país del mundo. Maravillosa, genial esta reflexión final. Eduardo, gracias por habernos acompañado, por haber sido... Un enorme placer y como siempre a disposición. Dale, pronto te estaremos llamando nuevamente, por supuesto. Bueno, ahora nosotros tenemos que hacer un corte, pero no te muevas de ahí porque estamos en una edición especial de Pura Vida Cada Día, celebrando el Bicentenario. Tenemos mucho por celebrar, claro que sí. Así que no te muevas de ahí, ya volvemos.